Saludos a todos. Mi nombre es Juan Emilio Hernández. Tengo el agrado de presentarles todo lo concerniente a la prueba como parte del contenido del módulo 1 del subproyecto Derecho Probatorio, dictado en el tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, la UNEYET, la universidad que siempre. Como ya les mencioné, mi nombre es Juan Emilio Hernández y soy cursante de esta cátedra o subproyecto, como lo denominamos acá en la universidad. Los puntos a tratar en la presente exposición corresponden a la referencia histórica del derecho probatorio, aspectos de la palabra prueba, conceptos, definición y características del derecho probatorio, principio de legalidad de la prueba, fuentes de la prueba, naturaleza jurídica de la prueba, principios generales de la prueba jurídica y los sujetos, órganos y objetos de la prueba. Podemos señalar que para distintos autores el génesis del derecho probatorio va en paralelo con ese origen mágico y mítico de la aparición del hombre sobre la tierra y la conformación de la sociedad en la humanidad. Es por ello que puede afirmarse que el derecho probatorio surge con la misma humanidad desde los tiempos muy antiguos, donde el análisis interpretativo de la prueba emergía o se fundamentaba en la condición material de las cosas acreditadas. En definitiva, la prueba se presenta a lo largo de la historia como una necesidad cuando surge la evidente premisa de probar la verdad sobre un hecho. Esas fases en las que evolucionó el derecho probatorio, hablamos del derecho étnico, tenemos la fase religiosa, tenemos una fase legal, una etapa sentimental y una etapa científica. La primera fase, la étnica, se caracterizó por la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. En la parte religiosa, esta etapa imperaba el fanatismo religioso, donde los medios probatorios se utilizaban en juicios, en los juicios de Dios. En la parte legal se impuso durante el derecho canónico la parte sentimental, se introdujo el concepto de la libre apreciación de la prueba, y la parte científica es la valoración de la prueba, que es lo que estamos viviendo, que es lo que vivimos nosotros hoy en día. Algunas acepciones de la palabra prueba en el contexto jurídico son los medios que sirven para probar los hechos o derechos dentro del proceso. Para Eduardo Cultores, la prueba es la acción y el efecto de probar. Y probar es demostrar de algún modo o certeza un hecho o una verdad. El derecho probatorio podemos definirlo como el sistema de normas jurídicas que regulan el ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo de las pruebas en el proceso. La naturaleza de este derecho rige a que sea la autoridad judicial quien cerciore plenamente de los hechos de un acto indispensable para la aplicación de una norma jurídica pertinente en las diversas áreas del ámbito jurídico. Entonces, el derecho probatorio estudia el conjunto de reglas positivas que regulan las pruebas en el proceso en cuanto a sus características, procedimientos, la forma de obtención de la prueba, la promoción de las mismas y la oposición o impugnación de ellas. Las características del derecho probatorio son las siguientes. Son, en principio, las partes durante el juicio las que les corresponde demostrar los hechos
como pruebas aportadas en el proceso. Igualmente, el juez puede, de manera oficiosa, en su actividad probatoria, si lo considera, ordenar la evacuación de algunas pruebas en búsqueda de la verdad. La naturaleza jurídica de la prueba. Tenemos que tener claro que el derecho probatorio es la ciencia del derecho probatorio subraya su identidad. Desde el punto de vista mismo, el proceso de demostración con las pruebas habituales que pueden hacerse en cualquier acontecimiento, fenómeno o cosa. El efecto de las pruebas judiciales son hechos ordinarios en los mismos fenómenos que tengan lugar en su vida. Y las pruebas judiciales, en tanto, son los distintos medios para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los eventos en el tribunal. La fuente de la prueba. Debemos tener claro que la fuente es de dónde nace la prueba. En el contexto judicial venezolano, la prueba está consagrada en el artículo 49 de nuestra Constitución y también hace referencia el artículo 26 de la Constitución, donde todos tenemos la garantía de la tutela judicial efectiva, ya que en virtud de esta garantía toda persona tiene el derecho a acceder a los órganos de administración de justicia para así poder reclamar un derecho, bien sea de forma individual, difusa o colectiva. ¿Dónde están esas fuentes del derecho probatorio, las fuentes de la prueba en el derecho venezolano? Lo encontramos en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil venezolano, en el artículo 1354, en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo número 12, en el Código de Comercio, en los artículos 38, 39, 41, 42 y 124, en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en los artículos 105 y 106, y en el Código Orgánico Tributario, en los artículos 267, 269, 270, 271 y 273. El principio de legalidad de la prueba es una barrera que se esgrime en las sociedades democráticas contra aquellas desviaciones del poder punitivo del Estado. Es una exigencia básicamente dirigida a los funcionarios públicos encargados de la persecución penal. La legalidad de la obtención de la prueba abarca dos aspectos fundamentales, que son, en primer término, el aspecto formal o directo, en que consiste el cumplimiento de las formalidades específicas establecidas por la ley procesal y por las leyes especiales para la obtención de la evidencia de una prueba. Debemos recordar que toda prueba que sea obtenida bajo medios de presión o de coacción no es válida en ningún tipo de juicio. El artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal señala que la licitud de la prueba son los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones que presenta este código, y no puede utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño o indebida intromisión en la intimidad del domicilio o en las correspondencias y las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si a alguien le interviene en un teléfono, si esa intervención de ese teléfono no tiene una orden judicial, todo lo que pueda presentarse ahí es completamente ilegal. Ahora bien, los principios generales de la prueba, tenemos el principio de competencia, el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de igualdad probatoria y el principio de la congruencia. El principio de la publicidad señala que toda prueba tiene que hacerse pública y debe ser conocida por ambas partes. La contradicción implica la necesidad de poder refutar dichas pruebas. El principio del igual probatorio es que las partes tienen igual tipo de participación para
la objeción o admisión de dichas pruebas en el proceso. El principio de la carga de la prueba, tenemos el principio de legalidad probatoria, el principio de preexclusividad, el principio de libertad probatoria, el principio de inmediación. Tenemos el principio de exhaustividad, el principio del control de la prueba, el principio de interés público de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración de justicia se considera como un servicio público. Por ello, es de interés social. ¿Quiénes son los sujetos en el derecho probatorio? El concepto de los sujetos probatorios comprende a todas aquellas personas que se desarrollan en la actividad probatoria dentro del proceso del derecho tradicional. Y en el derecho tradicional se habla de derechos de sujetos activos y sujetos pasivos. En el derecho probatorio no existen sujetos pasivos. No existe la existencia de un sujeto pasivo. ¿Quiénes son los órganos de la prueba? Son los que se encuentran como aquellos colaboradores, funcionarios de la actividad probatoria, como asesores especializados, servidores públicos, quienes expiden las copias certificadas, intérpretes, peritos, testigos, todo ese tipo de personas. ¿Cuál es el objeto de la prueba? En términos generales, el objeto de la prueba consiste en demostrar la existencia o inexistencia de un hecho. Ese es el objeto fundamental de la prueba. Para Echeandía, el objeto de la prueba debe entenderse lo que se puede probar en general. Es decir, resulta todo aquello que puede recaer en la prueba y que sea susceptible de comprobación ante el órgano judicial. Muchísimas gracias por su atención. Espero tener la oportunidad de que nos volvamos a ver a través de este medio y síganme a través de mi canal de YouTube, donde seguiré pasando sus buenas tardes.